En la línea telefónica se encuentra Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE. Buenos días, Lorenzo. Hola, Carmen, buen día, ¿cómo estás? ¿Crisis en el INE? A ver, Carmen, es un momento complicado, pero también hay que asumir que, pues digamos, cada vez que arranca un proceso electoral, la intensidad del debate político se incrementa y, por supuesto, pues el Consejo General no solamente no escapa a ese fenómeno, sino que condensa en buena medida ese fenómeno. La mesa del Consejo, no solamente porque tiene representación de todos los partidos políticos, sino porque además pues es un lugar en donde las decisiones se toman en público, las discusiones se dan en público, concentra una gran atención pues, de todo mundo, y es el lugar además en donde se toman las decisiones del arbitraje electoral. Entonces, es evidente que el Consejo General pues, es un lugar en donde refractario, digamos, de toda esa intensidad política, y digamos que estas son campañas particularmente intensas. ¿Cuál era el meollo, Lorenzo Córdoba? Mira, a ver... ¿O es el meollo? Digamos, la discusión esencialmente de dos proyectos de acuerdo que se habían agendado en la sesión de ayer. Uno de ellos tiene que ver, que se emite periódicamente desde 2009, se ha venido planteando, digamos, acordando en las elecciones, que tiene que ver con la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos, tanto en su actuar, digamos, durante las campañas, como en razón del ejercicio del presupuesto y de los bienes que administran por su encargo. Digamos, es un acuerdo que busca aterrizar, refrendando y potenciando, por supuesto, las prohibiciones que ya están en la Constitución. Es decir, la conducta imparcial no es algo que el INE determinó, no, eso está en la Constitución. Lo que hace este acuerdo es reiterarlo y especificar esa prohibición constitucional. Y el otro acuerdo era un acuerdo, digamos, ese sí, novedoso, no se había planteado antes, pertinente, digo yo, que planteaba, digamos, cuáles eran las reglas, digamos, consecutivo del anterior, del otro acuerdo de imparcialidad, y explicitando cuáles eran las reglas con las que tenían que comportarse, digámoslo así, la gestión y la administración de los programas sociales durante las campañas electorales, para evitar, evidentemente, el uso sesgado políticamente de los programas sociales. Esos eran los dos proyectos de acuerdo que se subieron a la discusión en la sesión del día de ayer. Algunos consejeros consideraron que era pertinente su posposición hasta la siguiente sesión. Nosotros vamos a sesionar de manera ordinaria el 25, es decir, el 25 de este mes, es decir, el miércoles próximo, ¿no? Porque el argumento fundamental fue que pues se necesitaba más tiempo para poder revisar estos acuerdos. Hubo una discusión muy intensa entre los propios consejeros y entre estos, nosotros pues, y los propios partidos políticos. Al final del día prevaleció, ¿no?, la postura de mayoritaria, 6 contra 5, que era pertinente posponer la discusión y aprobación de estos dos acuerdos. 5 consejeros consideramos que no, que era ya tiempo y que era sobre todo oportuno que se discutieran y se votaran ayer mismo, porque como tú sabes, pues en el ambiente está gravitando pues digamos, muchas acusaciones respecto a la violación de este principio de imparcialidad de parte de varios actores. Entonces, en fin, la mayoría decidió 6-5, se decidió que se pospusiera. Me importaría enfatizar, esto generó evidentemente molestia en algunos partidos políticos. Se fueron de la mesa. Pues llámalos algunos, son 7 de 10, ¿no? Hombre. Se levantaron de la mesa, yo decreté un receso, tuve ahí una interlocución con los propios partidos y después pues regresamos del receso, teníamos quórum, seguimos con el resto de los puntos de la sesión. ¿Pero sin los partidos? Pues, ¿Ya no regresaron? Partidos. Ya no regresaron. ¿Perdón? ¿Ya no regresaron después del receso los 7 partidos? No regresaron, yo tuve me entrevisté con ellos, tuvimos ahí digamos una larga sesión de intercambio de opiniones. Por supuesto, yo creo que se tendrá que seguir manteniendo en estos días, la disposición de parte nuestra es total, acordamos eso, que seguiríamos platicando y discutiendo. Los partidos externaron varias preocupaciones, lo hicieron después público ante mí primero en esta sesión, lo hicieron público en una conferencia de prensa. Hay varias preocupaciones que externan, que hago mías, ¿no?
otras que son puntos de vista diferentes y distintos, y eso... ¿Cuáles haces tuyas, Lorenzo Córdoba? Pues mira, que evidentemente no está, digamos, hay un ambiente digamos, de potencial o de acusaciones respecto a abuso por parte de alguna fuerza política digamos, de su exposición mediática. No el Partido Verde, ¿no? Mira, hay una... Claro, el Partido Verde y el PRI. Hay una queja, por cierto, interpuesta que está procesándose. Allá hay un dilema. Se está procesando también el incumplimiento de una medida cautelar a propósito de de la suspensión que se ordenó por parte de la Comisión de Quejas de Publicidad en Cines. Es decir, a ver, hay preocupaciones que sin lugar a dudas, respecto de las que sin lugar a dudas no podemos ser ajenos, no podemos obviar. Vaya, que 7 partidos estén planteando preocupaciones, pues eso implica que necesariamente tenemos pues que sentarnos para revisar si hay algo que haya que ajustar o no en el funcionamiento del propio instituto. No estoy dándoles la razón, pero esto es posible. Me gustaría, Carmen, perdóname, si me permites enfatizar una cosa, porque creo que es muy importante. No es que se haya votado en contra del proyecto de imparcial y de los proyectos que abonaban la imparcialidad. Estos se van a retomar, se pospusieron, y de hecho yo hice el compromiso público de agendarlos, y así lo voy a hacer, como el primer y segundo punto de la discusión en la próxima sesión. Yo soy convencido de que se trata de acuerdos indispensables para garantizar la buena conducción del proceso, ¿no? Y creo que son acuerdos que el Consejo no puede posponer más y tiene que discutir y aprobar, ¿no? Bueno, hay varias cosas, Lorenzo, y habremos de seguir conversando si tú me lo permites, pero déjame cerrar esta conversación centrando el tema con algo que comenté más temprano, que pone a la discusión Juan Molinar. Yo decía temprano que Juan Molinar ayer, que en este momento, bueno, forma parte del PAN, pero en su momento formó parte del IFE y es una persona que, pues digamos, tiene una opinión sobre el asunto de la autoridad electoral por su propia experiencia y por su actual situación. Bueno, dice en su tuit, 6 consejeros del INE están poniendo en riesgo la imparcialidad de la autoridad electoral. El presidente Córdoba debería reencausar al INE. ¿Qué dice el presidente Córdoba? Pues estoy haciendo lo que puedo, Carmen. ¿Qué consejo, pues mira, a ver, y estoy consciente, soy el primero, lo dije incluso contigo en tu espacio, desde el momento en que tomé posesión, que el INE tiene un déficit de credibilidad pública. Y que el INE tiene que construirse la credibilidad. Y creo que el INE, en su rol de árbitro, tiene que ser muy enérgico para conducir digamos, la vida política, el debate político, particularmente durante las elecciones. Yo formé parte, tú lo sabes, Carmen, de otro IFE, justo aquel en el que Juan Molinar, por cierto, era consejero. Yo tuve el privilegio de trabajar con José Woldenberg y no me lo cuentan. Los momentos de mayor, no digo de mayor tranquilidad en la vida institucional, pero sí de mayor fortaleza institucional en la vida pública es cuando el instituto fue inflexible frente a las faltas y los abusos que algunos partidos sometieron a la ley. Los casos de Pemex y amigos de Fox, con toda la polémica que se abrió en torno al punto, con todas las acusaciones que en su momento también se le hicieron al IFE por una presunta parcialidad, por querer incidir, se decía, en la contienda, son también los momentos de mayor fortaleza. Un árbitro tiene que ser un árbitro que centre su fortaleza, sin duda, en el rigor en la aplicación de la ley, pero también en su inflexibilidad y, por supuesto, su no pasividad frente a eventuales violaciones de la ley. Y mira, Lorenzo, yo creo que esto tenemos que discutirlo mucho. Es un órgano colegiado, es un órgano muy complicado, el Consejo General, pero evidentemente, pues digamos, creo que tenemos un tramo de reconstrucción de credibilidad muy importante. Bueno, has tocado un punto fundamental, desde luego, y aludes a la historia, aludes a los momentos dorados del IFE, con el Pemex Gate, con amigos de Fox, con los tiempos de Woldenberg y todo lo que aquí estás recordando. Y fíjate tú, estamos hablando de este tema cuando hoy en la madrugada el tribunal resuelve uno de los asuntos
asuntos de los cuales hemos hablado muchísimo contigo. Esta madrugada el tribunal resuelve el Monex Gate. Fíjate, recuerdas el Pemex Gate y amigos de Fox, que son los mejores momentos del IFE, en donde es inflexible. Ahora tenemos una resolución del tribunal que apenas estamos tratando de digerir de las 4 de la mañana, en un tema que también te tocó ver de cerca y que te va a regresar una parte de esta historia del Monex, precisamente por lo que resolvió el tribunal esta madrugada. ¿Qué dices, Lorenzo Córdoba, hablando de credibilidad de una institución? A ver, Carmen, yo creo que la decisión de Monex en su momento se tomó por una mayoría también entonces exigua, 5 votos contra 4, en el anterior Consejo General del que yo formaba parte. Tú lo sabes, lo platicamos, yo en su momento estuve en contra de la decisión, digamos, que cerraba el caso sin imponer ni alguna sanción. Yo estoy convencido de que había elementos, lo dije en su momento. No voy a reeditar esa discusión porque al final del día hubo una decisión de la institución y creo que cuando los órganos son colegiados, al menos déjame decirlo así, yo no soy de los que pierden una decisión y va a litigar después de haberlo perdido. Fue una decisión mayoritaria, yo no estuve de acuerdo. Yo planteé, incluso yo fui el que planteó el monto de una sanción que no prosperó. Hoy el tribunal, entiendo, ha validado buena parte, digámoslo así, de esa investigación, de esa conclusión con la que, insisto, yo no estuve de acuerdo, pero yo respeto las decisiones del tribunal. Creo que siempre tienen que revisarse e incluso discutirse, pero siempre tienen que acatarse. Si hay una parte de la investigación que tiene que rehacerse o que tiene que profundizarse, pues se hará acatando a pie juntillas la decisión del tribunal. Al final del día, insisto, pueden gustar o no, pero pues esas decisiones se tienen que acatar, ¿no? Lorenzo Córdoba, habremos de hablar más de estos temas, desde luego, porque efectivamente estamos transitando por un momento muy delicado. Ciertamente, como dices, no es un salón de té, el INE, como lo dijiste ayer, pero también es cierto que hay una exigencia mayor de la sociedad mexicana, mayúscula, respecto a la actuación de las autoridades electorales. Y si a la luz del día se hacen cosas como las que se hacen y que serán parte del debate del propio INE respecto a la utilización de recursos públicos o la utilización de programas sociales, o el forzar la ventaja para alguien en una competencia política, bueno, la obligación de ustedes es estar efectivamente como la autoridad que lo evite, que lo sancione, y ese es el tema. Por eso lo de ayer, cuando los 7 partidos dicen nos levantamos de la mesa, tan solo por la posposición de debatir ese asunto, es una señal muy clara para ustedes. A ver, sí, aunque ellos también fueron explícitos, me lo dijeron a mí, lo dijeron públicamente. No fue solo por lo de ayer, ellos hilan una larga cadena, digamos, de cuestionamientos, y digamos que el día de ayer la posposición provocó eso, es lo que ellos han dicho. Ahora, creo que nosotros no podemos, como árbitro, ser omisos a lo que 7 de 10 fuerzas, pero tampoco podemos caer en la lógica de que va a hacer lo que 7 o 2 o 3 o una fuerza política plantea. El día en que eso ocurra, le hemos aquí sí dado la estocada final a la autoridad electoral y pues más valdría la pena en ese caso volver a una época en la que los propios partidos eran quienes integraban la autoridad electoral y eran ellos quienes decidían. Entiendo que el proceso de ciudadanización en el IFE, ahora del INE, lo que significa es que quienes toman las decisiones no deben estar actuando para proteger o validar intereses de alguna de las partes en contienda. No debemos ser correas de transmisión. Y yo creo que ese es el punto fundamental para poder avanzar en la reconstrucción de la credibilidad de cara a la ciudadanía. Déjame decirlo así, Carmen, yo creo que lo que ocurrió tiene que llevarnos a todos a una reflexión, no para hacer lo que quieran los partidos, insisto, ni uno ni otros. Los partidos siempre han criticado a la autoridad electoral, como siempre se critica al árbitro, es natural, es parte, digamos, de la misma relación del árbitro con los propios partidos políticos, pero no podemos ser omisos a entender que hay una circunstancia que evidentemente de una gran complejidad, ¿no? Y que pues tenemos que atender o por lo menos enfrentar para poder seguir siendo un interlocutor confiable, por un lado, pero además un árbitro, fundamental, el árbitro, que es un rol fundamental en el proceso electoral, ¿no?
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, estaremos en contacto si me lo permites. Gracias por tomarme la llamada. Al contrario, Carmen, te mando un abrazo afectuoso. Buenos días.